Bendito Padre, honra, gloria y alabanza sean dadas a ti por los siglos de la eternidad. Queremos darte las gracias, oh Señor, por el privilegio que nos das de poder venir a tu casa de oración y presentarnos para honrar y glorificar tu nombre, pero también, Señor, para abrir tu palabra y ser edificados en ella. Te suplicamos que no tomes en cuenta nuestras imperfecciones, sino que tu Santo Espíritu pueda estar en este momento en nuestro medio y nos permita disfrutar de tu compañía al estudiar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bondadoso y amante Padre, que tú vives en el cielo, pero que desde allá está atento a la oración y al movimiento que acontece en la tierra con tus hijos, en esta hora te damos honra y gloria porque tú la mereces. Bondadoso Padre, en este momento queremos suplicarte que reciba a tus hijos que en esta hora nos hemos congregado para adorar tu nombre en este lugar. Perdone nuestras faltas, límpianos de pecado y llénanos con el Espíritu Santo. Bondadoso Padre, asiste cada necesidad de cada adorador que ha venido en esta mañana a este lugar. Creemos en tu palabra, en tus promesas. Tú has dicho que cualquiera que llegare a este lugar a invocar tu nombre y trajere presentando delante de ti la alegría, la necesidad, la enfermedad, tú lo escucharías y sanarías a tu pueblo. En esa esperanza, en esta mañana confiamos. En esa promesa, con esa promesa nos presentamos delante de ti, creyendo que se hará tu voluntad en la vida de cada adorador. Querido Dios, en este cofre existen las peticiones de tus hijos de este lugar, que han venido sábado a sábado, noche tras noche de adoración. Aquí hemos depositado, bondadoso Dios, muchas peticiones. Por eso en esta hora, tú que las conoces, te pedimos, oh Dios, que obres en cada vida. De manera especial te suplicamos por la hermana Zoila. Bondadoso Dios, quebrantada de salud, tú que eres el médico divino, acompáñala. También queremos suplicarle por algunos de tus hijos, bondadoso Dios, que abandonan la congregación de este lugar por ir a otros lugares. Bendícele, Señor. Especialmente te pedimos por el hermano Mauricio, que esta semana tendrá que ir a otro país. Bendícele, Señor, guárdale, dale el éxito allí también, para que sea un pilar, un baluarte de la verdad y cada día podamos representarte en cualquier parte del mundo correctamente. De manera especial te estamos pidiendo por el predicador de esta mañana. Bendice, Señor, para que su palabra sea la que tu iglesia necesita. Cada dador alegre que en esta mañana ha venido trayendo en cumplimiento de tu palabra los diezmos y las ofrendas, bendícele, Señor, que ellos puedan ver allí tu mano bendita, tu poder en cada hogar. Bendice las familias y cada adorador en particular. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, apreciados hermanos, un feliz sábado para todos. Es un gozo poder estar en esta mañana para que juntos podamos trazar la palabra de nuestro Dios, y es de gran gozo poderles saludar a cada uno de ustedes y también a aquellos que nos siguen a través de la internet. Tengo un problema esta mañana y es el tiempo. Yo tengo dos mensajes aquí preparados. Uno que les va a gustar mucho, los va a consentir, les va a decir lo bien que estamos y los va a sacar contentos de este lugar. Y otro que probablemente no les va a gustar mucho, los va a poner incómodos, nos va a poner a pensar en la situación que realmente estamos. Y probablemente muchos ni siquiera me saluden a la salida porque les incomodó el mensaje. ¿Cuál de los dos quieren?
Pues yo les tengo una noticia, el segundo lo puedo presentar, pero son 7 seminarios que tengo que presentar en 20 minutos. Es el resumen de 7 seminarios. ¿Me regalan 10 minutos después de las 12? Bueno, allí donde estamos, inclinen su rostro, vamos a orar. Eterno y bondadoso Padre, nos presentamos delante de tu presencia con la plena seguridad de que estarás con nosotros, pues has prometido que todo lo que te pidamos en el nombre de Jesús, tú has de hacerlo. Y tu voluntad, Señor, es que donde hayan 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí estarás en medio. Por eso reclamamos esa promesa para que al abrir tu palabra, seas tú quien nos dirijas y nos guíes. En el nombre de Jesús, amén. Vayan conmigo a lo que fuera nuestra lectura bíblica, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, los versículos 6 y 7. El apóstol Juan, por inspiración divina, recibe este mensaje para darlo a la iglesia de los últimos días. Y empieza a hablar acerca de ese triple mensaje angélico que como pueblo de Dios que ha llegado a los finales de la historia de este mundo tenemos que dar. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Queridos, lo que acabo de leer es la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios, en los inicios de esta profecía del libro de Apocalipsis, Juan recibe directamente de Jesús la voz diciéndole que estas cosas que le iba a mostrar deberían suceder ¿cuándo? Pronto. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Y dice: publícalas, porque he aquí vengo ¿qué? Pronto, en breve, porque el tiempo está ¿qué? Cerca. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? Pero ese pronto ya lleva más de 2000 años y Cristo no ha vuelto. Pero saben, no es por una negligencia de parte de Dios por las que sus bendiciones aún no han fluido en su pueblo, sino que más bien ha sido porque la bendición no ha sido aprovechada como es debido. Y como Dios nos ama tanto, el apóstol Pedro escribió a la iglesia diciéndoles que no es que Dios retarde su promesa, sino que es paciente para con quienes, no queriendo que ¿qué? Sino que todos procedan ¿a qué? Así que el problema de quién ha sido. Cuando Jesús dio una profecía de los eventos finales de la historia de este mundo, la encontramos registrada en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 24. Jesús, en este capítulo, los discípulos, o en respuesta a la preocupación de los discípulos de cuándo sucederían estas cosas y qué señales habría de su venida, Jesús les da señales de diferente naturaleza: guerras, rumores de guerras, hambres, pestilencias, momentos en los que la abominación desoladora iba a ser instaurada en el mismo templo de Dios. Pero queridos, de todas las señales que Jesús dio en Mateo el capítulo 24, al dar la señal Jesús terminaba con la conclusión: pero todavía ¿qué? No es el fin. O preparados, erguidos, porque vuestra redención está ¿qué? Cerca. Pero hay una sola señal que Jesús dio en Mateo el capítulo 24 que tiene que ver con Apocalipsis 14, 6 y 7, que Jesús mencionó y dijo: cuando esta señal se cumpla, entonces vendrá ¿qué cosa? Y saben lo interesante, como adventistas del séptimo día siempre estamos pendientes de todas las señales menos de esa.
Porque prendemos el televisor y escuchamos que hay guerra, rumores de guerras, promiscuidad, de todo. Y entonces decimos, el Señor está viniendo. Y entonces escuchamos que el sumo pontífice de Roma va a ir a Estados Unidos y señales de que Cristo está viniendo. Y sí, son ciertas y debemos estar atentos a ellas. Pero desafortunadamente la señal más importante que Jesús dio y de la cual dijo, después de que ésta se cumpla, vendrá el fin, a veces no estamos tan pendientes de ella. Y la encontramos registrada en el capítulo 14 del libro de Mateo, el capítulo 24. ¿Qué cosa dice? Y será predicado, ¿qué cosa? Ese evangelio del reino, ¿en dónde? ¿Cómo va a ser predicado este evangelio del reino en todo el mundo? ¿Por qué, hermanos? ¿Saben lo interesante? Nosotros como iglesia adventista a nivel mundial invertimos miles de millones de dólares anualmente para predicar el evangelio en internet, en televisión, diferentes métodos. Y yo no digo que eso esté bien, que esté mal, perdón. Eso está bien, pero a veces como iglesia pretendemos que esos medios de comunicación, esa tecnología, predique cuando el evangelio de Mateo, el capítulo 24, en palabras de Jesús, y el versículo 14 dice que ese evangelio ha de ser predicado. ¿Por qué? Y entonces vendrá, ¿qué cosa? Y si hiciéramos una estadística en esta mañana, mire, las estadísticas son duras a veces, pero nos muestra la realidad en la que estamos. Y si yo les preguntara cuántos de los que están aquí esta mañana fueron ganados porque un día prendieron el televisor, no conocían nada de la iglesia adventista y empezaron a cambiar canales, y de repente salió el canal Nuevo Tiempo o 3ABN, conocieron la iglesia, llegaron a la iglesia y aceptaron el mensaje de la iglesia a través de este medio, serían pocos. O quien tal vez yendo por la calle, alguien le regaló una revista, no lo conocía, no sabía nada de la iglesia, miró la revista, dijo, oh, qué bueno, voy a ir a la iglesia, y llegó a la iglesia y conoció el mensaje y lo aceptó a través de este medio. O tal vez si preguntara, un día estaba en algún supermercado, vio un producto que decía Icolpan en la parte de atrás, mirando la fecha de vencimiento, dijo, oh, esto es de la iglesia adventista, ¿eso qué es? Entró a la internet, consultó la página web de Soto, vino a la iglesia, aceptó el mensaje y se bautizó. Pero si le preguntara cuántos fueron ganados de los que están aquí porque un amigo, familiar o vecino le habló del mensaje y lo trajo a la iglesia y le enseñó lo que debía conocer y aceptó el mensaje de esa manera, entonces podríamos levantar la gran mayoría la mano. ¿Cómo es posible entonces que nosotros invertamos tanto dinero en lo que no es productivo y poco en lo que en realidad da resultado? Este evangelio ha de ser predicado como, hermanos, por testimonio. Pero necesitamos analizar por qué nos confió Dios la misión. Yo les pregunto, ¿el ser humano es indispensable? Miren lo que dice la sierva de Dios. Dios podría haber alcanzado su objeto de salvar a los pecadores sin nuestra, ¿qué? ¿Nos necesita Dios para terminar de predicar el evangelio? Entonces, ¿por qué nos confió la misión? Aquí viene otra cita de la sierva de Dios que debemos entender. Aunque no somos indispensables para Dios, sin embargo necesitamos entender, hermanos, que si los miembros de esta iglesia, o sea, ustedes y yo, no emprendemos, ¿de qué manera? Individualmente.
Saben, siempre que viene un sermón de evangelismo y nos invitan para participar en la obra de Dios, inmediatamente decimos: ah, sí, yo participo en la obra. ¿Cómo? Ah, yo soy maestro de escuela sabática, yo participo en la sociedad de jóvenes, yo ayudo a los niños en el departamento de niños, y todo eso está muy bien. Pero queridos, cuando Elena de White y la palabra de Dios habla de mi responsabilidad personal, no está hablando de la responsabilidad corporativa o eclesiástica. Usted puede participar en muchos programas, usted puede participar en muchas actividades de la iglesia, pero si como miembro no emprende individualmente esta obra, demuestras que no tienes una relación viva con ¿quién? Y aquí empieza lo duro. ¿Por qué? Dice Elena de White en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 223. Una persona verdaderamente convertida. Y eso es preocupante, porque si ella dice que hay personas verdaderamente convertidas, quiere decir que también hay personas que falsamente convertidas. Pero una persona verdaderamente convertida, ¿qué dice? No puede vivir una vida inútil y ¿qué? Y estéril. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Cristo es un espíritu que el primer impulso del corazón regenerado es el de traer a otros también ¿a qué? Al Salvador. Cuando nosotros analizamos los resultados evangelísticos de nuestra iglesia, y esto no es algo exclusivo de Sotomayor, es una enfermedad que aqueja a toda la iglesia mundial. Pero cuando uno revisa los datos estadísticos, el blanco bautismal, hermano Alirio, creo son 60, 90 almas anualmente para Sotomayor, 90 almas. Y cuando uno mira esas 90 almas, ¿cómo fueron ganadas? Inevitablemente llega a la conclusión que fue el resultado del trabajo de los mismos 30 o 40 hermanos que participan de la obra. Y lo preocupante del asunto, hermanos, es que sí, la iglesia puede estar alcanzando los blancos, pero cuando leemos textos como que si tú no participas es porque no estás verdaderamente convertido, entonces el asunto es preocupante, porque muy probablemente ese 10% de la iglesia esté viviendo una vida cristiana victoriosa y el resto. Ahora alguien podría pensar: no, pero es que yo no sé dar estudios bíblicos, yo no sé predicar. Y el propósito del mensaje de esta mañana, hermanos, es ayudarnos a entender que participar en la obra no necesariamente es dar estudios bíblicos, que participar en la obra no necesariamente es pararse a predicar en el púlpito. Es más, no tiene nada que ver con eso. Que participar en la obra de la cual Cristo nos está pidiendo que lo hagamos significa o es tan sencillo como respirar. ¿Por qué debemos hacerlo? En primer lugar, hermanos, porque es la única manera de poder reflejar el carácter de Jesús. Completo la cita del deseado de todas las gentes. Dios podría haber alcanzado su objeto de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda, pero a fin de que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos participar ¿en qué? Y vuelvo a repetir, hermanos, participar en la obra no es participar en los programas de la iglesia, no tiene mucho que ver con eso. Participar en la obra es que yo, por la gracia de Dios, pueda tomar la armadura de Dios para que donde quiera yo vaya, yo pueda ser un testimonio para las demás personas. Y es dramática la situación, hermanos,
Porque otro de los propósitos por los cuales Dios dejó su obra en esta tierra es porque es el secreto máximo para el crecimiento. Dice la sierva de Dios: el que empieza con poco conocimiento de una manera humilde y dice lo que sabe, mientras busca diligentemente un conocimiento mayor, hallará todo el tesoro celestial que espera su demanda. Cuanto más trate de impartir luz, más luz que recibirá. Perdónenme, no puse la presentación en pantalla. Quédense con la última frase. Cuanto más trate de impartir luz, más luz que. Y de esto ya hemos hablado en otras ocasiones. Sigue diciendo ella: la única forma de crecer en la gracia es estar realizando con todo interés precisamente la obra que Cristo nos ha pedido que hagamos. Y vuelvo a insistir, hermanos, Cristo no nos ha pedido que hagamos únicamente trabajo eclesiástico. Yo no puedo pretender o asegurarle al Señor al final de los días que yo trabajé en su obra porque yo era diácono o diaconisa y participaba recogiendo los diezmos o ayudando a las personas en los ritos de humildad. ¿Por qué es también importante que participemos en la obra? Porque es el plan divino para la conservación. Saben, hermanos, es preocupante y las estadísticas no mienten. Son duras, pero no mienten. Analicemos un poquito: 90 almas por año. ¿Cuántas almas hemos bautizado en los últimos 10 años? 900. Vamos a decir que uno que otro se trasladó, pero los traslados, y la secretaria de iglesia no me deja mentir, no supera más del 10% anualmente. Y eso creo que es mucho. 900 personas en los últimos 10 años. Eso nos daría para haber construido 3 iglesias Sotomayor en los últimos 10 años. Pero ¿saben por qué a veces no conservamos como deberíamos conservar? Sencillamente, hermanos, porque a veces nos preocupamos más por dar conocimiento que por hacer discípulos. Y ustedes recuerdan que Jesús les dijo a sus discípulos: por tanto, id y hacer ¿qué cosa? Discípulos. Ese texto es duro. Aquellos que no hacen nada en la causa de Dios dejarán de crecer en la gracia y en el conocimiento de la verdad. Y aquí usted puede tomar la decisión: no, entonces el año entrante sí voy a trabajar en algún departamento de la iglesia. Repito, la obra de Dios no es necesariamente la iglesia. Eso es importante, pero ya vamos a ver de qué se trata esto. Y hay otras muchas razones, pero el tiempo no nos da para expresarlas. Una que quiero resaltar: es la mejor manera de prepararnos para el regreso de Cristo. Mire lo que dice la sierva de Dios: estamos en el tiempo de espera, pero este tiempo no ha de usarse en una devoción abstracta. El esperar, velar y ejercer un trabajo vigilante han de combinarse. ¿Por qué debemos cumplir la misión? Dicho entre otras, porque es un remedio también para la tibieza espiritual. Pero ¿por qué debemos cumplir la misión? Y aquí es donde en realidad empieza el mensaje de esta mañana. ¿Cuándo volverá Jesús? Según este texto de Exaltada Jesús, una matutina de Elena de White, dice: cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces Cristo vendrá para reclamarlos como suyos. ¿Cuándo es que Cristo va a volver? Cuando su carácter sea reproducido en mí. Si es por el reflejo del carácter de Jesús en mi vida, ¿cuándo volverá Jesús?
Pero Jesús va a volver, ¿cierto? Cristo viene cuando el carácter suyo sea reproducido en mi vida. ¿Y cuál es la mejor manera de poder reproducir el carácter de Dios en mi vida? Volvemos a la misma cita. Dios podría haber alcanzado su objeto de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda. Un día no había nadie más que diera el mensaje, solo una burra. ¿Y qué hizo Dios? Hizo hablar a la burra. Jesús dijo que si nosotros nos calláramos, ¿quiénes hablarían? El Señor tiene muchísimos métodos para terminar su obra, pero somos nosotros los que necesitamos trabajar en ella a fin de poder reflejar o desarrollar un carácter como el de ¿quién? Así que si tú no participas, si tú no trabajas, nunca podrás desarrollar un carácter como el de Jesús. Pero ¿cómo se hace eso? Porque la comisión divina, hermanos, no es simplemente adoctrinar, es hacer ¿qué cosa? Mire lo que dice la sierva de Dios. La comisión divina no necesita ningún cambio. A veces los seres humanos nos inventamos estrategias y métodos para tratar de evangelizar. Pero el Señor ya dejó un método que es infalible. No se puede mejorar el método de Cristo para presentar la verdad. Y de nada me serviría a mí pasar mucho tiempo aquí con citas y citas de la sierva de Dios y de la palabra de Dios, convenciéndolos o tratando de convencerlos de que hay que participar en la obra. Y si terminara el mensaje aquí, quedaría inconcluso. Porque ahora necesitamos saber cómo hacerlo. ¿Cómo es que podemos participar en la obra? En primer lugar, hermanos, necesitamos estar ¿con quién? Vayan conmigo al Evangelio según San Marcos, el capítulo 3 y el versículo 14. Marcos capítulo 3 y versículo 14. Y estableció a 12 para que ¿qué cosa hicieran? Estuvieran ¿con quién? Con él. Y después de eso enviarlos ¿a qué? Tú no puedes pretender salir a dar testimonio público de este mensaje si no has dedicado tiempo para estar a solas ¿con quién? El último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación del carácter, de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria, han de revelar su carácter. En su vida y carácter han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. Palabras de vida del gran maestro, página 342. ¿Qué es lo primero que necesitamos hacer entonces, hermanos? Estar con Cristo. En segundo lugar, necesitamos que el evangelio se haga ¿qué? Carne en nosotros. Ustedes saben perfectamente la cita de Juan, el capítulo 1 y el versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era ¿quién? Pero el versículo 14 de Juan 1 dice que ese verbo que era Dios se hizo ¿qué? ¿Y qué cosa hizo? Habitó entre nosotros. ¿Cómo hacemos para que el evangelio se haga carne? Porque donde Jesús iba, el evangelio iba con él. Pero a nosotros nos sucede frecuentemente que tomamos el evangelio cuando vamos a la iglesia, pero mientras no estamos en la iglesia, dejamos el evangelio a un lado y por la calle o en el trabajo la gente solamente nos ve ¿a quién? A nosotros. Y esta cita es todavía más diciente. Negamos a Jesús. ¿Qué cosa hacemos? Negamos a Jesús como el que quita los pecados del mundo si después de aceptar la verdad no revelamos al mundo los efectos santificadores de la verdad en nuestro propio carácter.
si no somos hombres y mujeres mejores, si no somos más bondadosos, más compasivos, más corteses, más llenos de ternura y amor, si no manifestamos a otros el amor que indujo a Jesús a venir al mundo en misión de misericordia, no somos testigos ante el mundo del poder de Cristo. ¿Cómo se hace para que el evangelio se haga carne? Yo necesito dedicar diariamente tiempo suficiente y de calidad para estar a solas con Dios. El apóstol Pablo, en el libro de los Efesios, el capítulo 5, muestra el sueño preciado que Dios tiene para con esta iglesia, y dice que Dios quiere presentarse para sí mismo una iglesia santa, gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni cosa que semejante. Y luego en el capítulo 6 muestra cuál es el secreto para que ese sueño de Dios pueda llegar a convertirse en una realidad. Y el capítulo 6 del libro de Efesios muestra las 7 armas que Dios ha dispuesto a nuestro beneficio para que podamos resistir en el día malo y cuando todo acabe poder estar como firmes. Y de esas 7 armas hay 4 que no dependen de mí: salvación, justicia, verdad y fe. Son dones de Dios que vienen como resultado de mi comunión con Él. Pero hay 3 armas que Dios no va a hacer absolutamente nada si yo no las tomo y no las uso: la oración, el estudio de la Biblia y la testificación. Cuando yo dedico el tiempo necesario y de calidad para estar a solas con Jesús, eso va a hacer que el evangelio se haga carne en mí y que donde quiera yo vaya pueda ver la gente un reflejo del carácter de Jesús en mi vida. Pero ahí no termina el asunto. Punto número 3. Después de que has estado con Jesús, después de que estás seguro que el evangelio se ha hecho carne en ti, entonces ahora busca a 5 personas que realmente amas y que quieres ver en el reino de los cielos. ¿Por qué 5? ¿Por qué siempre insistimos en 5? Porque si buscas solo una, es probable que esa persona no llegue y te vas a sentir defraudado. Pero si buscas a 5, de esas 5, hay más probabilidad de que por lo menos una llegue. ¿Qué hay que hacer después de buscar esas 5 personas? Pero mira, a veces nosotros nos saltamos los pasos. Queremos buscar las 5 personas sin antes haber estado con Cristo o sin antes haber permitido que el evangelio se haya hecho carne en mí. Y ahí cometemos el error. Generalmente nos sucede que cuando viene una campaña evangelística y reparten los volantes para ser entregados, como que la conciencia me acusa y entonces no, yo no he hecho nada, así que voy a tomar este volante, voy a llevárselo a mi vecino y voy a invitarlo a la campaña. Y esa persona viene y probablemente por alguna situación difícil por la que está atravesando, escucha un mensaje alentador que Jesús tiene la solución para tu problema. Ven a Jesús, entrégale tu vida a Él. Y nosotros nos hemos saltado los pasos o el método de Jesús para evangelizar, y es muy probable que hasta esa persona que invitamos por primera vez a la iglesia termine aceptando el mensaje y termine bautizándose. Pero ¿qué pasa con esa misma persona cuando de repente empieza a conocer algunas cosas que antes no conocía y que probablemente ahora tenga que dejar algunas cosas que antes no sabía que tenía que dejar? Finalmente termina abandonando las filas de la iglesia. Pero cuando tú has dedicado tiempo, cuando tú has permitido que el evangelio se haga carne, ahora buscas a 5 personas y el asunto no termina ahí. Ahora tienes que empezar a orar ¿y qué? Vayan conmigo a Job 42:10.
Ustedes recuerdan lo que a Job le sucedió, ¿verdad? Toda la situación difícil por la que tuvo que atravesar. Pero miren lo maravilloso de esto. Job capítulo 42 versículo 10. ¿Quieres solucionar tus problemas? ¿Quieres quitar tu aflicción? Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo, ¿qué cosa? Orado por sus amigos. A veces queremos recibir la bendición, pero el Señor busca que nosotros primero oremos por nuestros amigos. Después de orar por ellos, ahora debe buscar un compañero de oración. Y si alguien necesita la presentación, no se preocupe, tal vez más adelante vamos a imprimir unas tarjeticas con estos pasos. Ahora busca un compañero de oración. ¿Por qué hay que hacer eso? Vayan conmigo a Mateo capítulo 18 y versículo 19. Mateo capítulo 18 y versículo 19. Otra vez os digo que si, ¿cuántos? 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, ¿qué cosa sucederá? Les será hecho por mi Padre que está ¿dónde? Hermanos, desde el mismo momento en que Jesús estableció la orden para sus discípulos, dice la sierva de Dios que Él los llamó y les ordenó que fueran de 2 en 2. Fracasamos a veces y nos desanimamos y nos vamos de la iglesia y nadie se da cuenta porque no vivimos ¿de qué? De a 2. Y hay un pasaje aquí, el tiempo no nos da para leerlo, pero más adelante tal vez en otra presentación podemos hacerlo. Ahora, debes estar con Cristo. Debes permitir primero que el evangelio se haga carne en tu vida. Busca 5 personas, ora por ellas. Busca un compañero de oración, pero no les hables de religión a las 5 personas por las cuales estás orando. Cometemos errores en el evangelismo típicos porque queremos que el vecino que nunca ha escuchado nada del amor de Dios ya acepte que la carne de cerdo es dañina para su salud. Y a veces nos saltamos los pasos. Miren lo que dice la sierva de Dios. Jesús veía en toda alma un ser que debía ser llamado a su reino. Alcanzaba el corazón de la gente yendo entre ella como quien deseaba su bien. La buscaba en las calles, en las casas privadas, en los barcos, en las sinagogas, a la orilla del lago, en la fiesta de las bodas. Se encontraba con ellas en sus ocupaciones diarias y manifestaba interés en sus asuntos seculares. Llevaba sus instrucciones hasta la familia, poniéndola en el hogar bajo la influencia de su presencia divina. Su intensa simpatía personal le ayudaba a ganar los corazones. Por eso, queridos, después de estar con Cristo, de que el evangelio se haya hecho carne en tu vida, de que hayas buscado a 5 personas que amas, que hayas orado por ellas, que hayas buscado un compañero de oración para que tú ores por tus 5 y por los 5 de tu compañero y tu compañero haga lo mismo. Después de que has pasado tiempo orando por esas personas sin hablarles de religión, debe buscar la amistad de esas personas. ¿Cuál es el método que Jesús tenía para evangelizar? Y miren lo que dice la sierva de Dios, y con esto quiero terminar. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. Nosotros podemos inventarnos aquí cualquier método que querramos. Y con los métodos que hemos trabajado, hemos logrado que más de 90 personas por año se bauticen. Ahora imagínense el éxito que obtendríamos si siguiéramos el método que Jesús estableció para llegar a la gente. Dicen los expertos en estadística que si de los más de 20 millones de adventistas
solamente 2 millones emplearan el método de Jesús para evangelizar, en tan solo 12 años habríamos evangelizado a los más de 7.000 millones de habitantes que tiene este planeta. Solo si el 10% creyeran a los métodos que Jesús. Pero ¿cuál era el método de Jesús? El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles ¿qué cosa? Les mostraba ¿qué cosa? Atendía sus necesidades, se ganaba su confianza y entonces ahí sí les decía ¿qué cosa? ¿Qué cosa era lo que hacía Jesús? Se acercaba como quien deseaba hacerles ¿qué? Pero nosotros a veces nos acercamos como quien deseamos que conozcan que el Papa es la bestia de Apocalipsis 13, que el sábado es el día de reposo, y queremos saltarnos y por eso fracasamos. Acércate para hacer el bien. Muestra simpatía. Ese era el método que Jesús empleaba. Atiende a sus necesidades. Gana su confianza. Aquí hay muchos textos, el tiempo no nos da. Para ganar la confianza de una persona, hermanos, necesitamos aprender a ¿qué? A oír. Pero nosotros queremos que nos escuchen. Dicen que para poder ganar la confianza de una persona se necesita sentarse a comerse un bulto de sal con esa persona. ¿Cuánto tiempo gastarías comiéndote un bulto de sal con otra persona? Bueno, no lo vayan a hacer, ¿no? Necesitamos ganarnos la confianza. Y entonces ahora sí le decimos que ¿cuándo es que nosotros vamos a saber que la persona está lista para recibir un estudio bíblico? Cuando esa persona vea algo diferente en mí y me diga, oiga, ¿usted por qué no trabaja los sábados? Llegó el momento de decirle la verdad. Pero ¿qué nos sucede cuando no hemos seguido el método de Jesús y nos hacen esa pregunta? No, lo que pasa es que los sábados, pues no, estoy ocupado en otras cosas. Pero ahora que has ganado la confianza, ahora que has suplido las necesidades de esa persona y esa persona ahora sí te hizo una pregunta de cualquier índole, pero tú no sabes dar estudios bíblicos, ahora sí la iglesia está preparada para recibirles. Porque la iglesia tiene quien dé estudios bíblicos, tiene una clase bautismal, porque la iglesia tiene un ministerio de la recepción, porque la iglesia tiene los clubes que trabajan para recibir a los jóvenes que están llegando a la iglesia y quieren conocer más del amor de Jesús. Queridos, pero durante muchos años nosotros nos hemos dedicado solamente a ser un club religioso que organiza programas para darnos espaldaditas en la mano. Y por eso, queridos, el tiempo no ha sido corto. Por eso Jesús se ha demorado en volver. Y yo quiero lanzar un desafío en esta mañana. Porque mi Biblia dice que a pesar de la frialdad que puedan haber en la condición de la iglesia, Dios levantará una generación que le crea, que viva de acuerdo con su voluntad, termine de predicar este evangelio a través del reflejo del carácter de Jesús en su vida y esté listo para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuál es el desafío? Yo no sé a cuántos vamos a tratar de convencer. Todo lo que yo les he dicho, hermanos, no es sino el resumen de este libro.
Es un libro que publicó la Iglesia Mundial y esto no es nuevo. Nosotros hemos estado intentando, pero no hemos conseguido mucha gente que se convenza de vivir de esta manera. Pero yo creo que ha llegado la hora en que esta generación le crea a Jesús y vivamos de acuerdo con su voluntad. Y yo quiero invitarles para que si tú en esta mañana, reconociendo que necesitas participar en la obra y has entendido que participar en la obra no es tener un cargo en la iglesia, sino es que el evangelio se haga carne en mi vida, pueda reflejar el amor de Jesús a otras personas y permanentemente esté trayendo a alguien para Cristo, te voy a invitar para que te coloques en pie y de esta manera le digas al Señor: Señor, aquí estoy yo. Y respondo como respondió Isaías: yo quiero unirme a esa iglesia para terminar de predicar este evangelio y pronto ir a vivir con Jesús por toda la eternidad. Yo quiero invitar al pastor para que vengan esta mañana, porque ha llegado el momento de que las fuerzas de esta iglesia se unan. Y generalmente siempre pensamos en los mismos 30, 40, pastor, pero es necesario que la totalidad de esta iglesia se comprometa a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios para terminar de predicar este evangelio y pronto ver a Jesús en las nubes del cielo. Te has puesto de pie y has hecho un compromiso. Y yo no sé si me creas o no que ese es el método que Jesús tiene para terminar de predicar este evangelio. Si quieres conocer más detalles de este método, acércate del pastor, el hermano Alirio, director de Ministerios Personales. Pídele una copia de este libro, léetelo y conocerás las maravillas que Dios tiene por hacer a través de tu vida. Habrá alguien en esta mañana, ya todos se pusieron de pie, pero yo voy a hacer un desafío todavía más grande. Habrá alguien en esta mañana, miembro de iglesia, líder de esta iglesia tal vez, o miembro regular, que quiera viniendo aquí adelante decirle: Señor, ya es hora de poder aceptar el desafío para terminar de predicar este evangelio. Quiero no involucrarme, sino comprometerme contigo para vivir una vida que te glorifique y que pueda ser un testimonio para otros. Si ese es tu deseo, te desafío para que vengas en esta mañana. No vengas si no estás dispuesto a pagar el alto precio. Y el alto precio significa dedicar tiempo para conocer el plan, para poder motivar a otros, para que puedas aprender a ser discípulos. Yo no estoy llamando aquí a los laicos de la iglesia, yo estoy llamando a la iglesia en pleno, para que podamos entender que todos necesitamos cumplir con una misión. Porque si tú no oras, te vas a perder. Si tú no estudias la palabra de Dios todos los días, estás perdido. Y créeme, si tú no traes permanentemente a alguien a los pies de Cristo Jesús, también te vas a perder. El desafío es para que podamos pedirle a Dios que nos dé las fuerzas necesarias para cumplir la misión que nos ha encomendado. ¿Hay alguien más que quisiera decirle al Señor: me uno, no para involucrarme, sino para comprometerme? Pastor, esta es la fuerza viva de la iglesia. ¿Cómo quisiera que toda la iglesia se hubiera volcado? Pero yo no sé cuándo una generación le va a creer a Dios. Pero mi Biblia dice que Jesús vendrá y una generación le creerá y aprenderá a vivir como Jesús vivió. Pastor, haga usted la invitación para que esta iglesia se una y pronto podamos terminar de predicar este evangelio e ir a vivir con Jesús por toda la eternidad. Gracias, hermano William. Él habló de